Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña Ricardo Bru y viene a compartir con nosotros una charla titulada Secretos y Misterios de la Navidad. Nuestro invitado es hipnoterapeuta, parapsicólogo e investigador de los espacios mentales. Aplica la sugestión mórfica, método flashback, para ayudar a superar los problemas del individuo. Es conocido por sus numerosas apariciones y colaboraciones en televisión en más de 20 países e imparte cursos terapéuticos y una formación de hipnosis regresiva completa. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero compartir con vosotros una nueva noticia. Si eres especialista o terapeuta en cualquiera de las materias que trata Mindalia, como por ejemplo terapias naturales o desarrollo personal, ahora puedes abrir tu propia consulta virtual a través de una nueva plataforma que hemos creado para ello. Se llama mindalialive.com, mindalialive, L-I-V-E.com, para aquellos que nos preguntáis cómo se escribe. Y en esta plataforma os podéis registrar de manera gratuita y así pasar consulta a través de videoconferencia con personas que puedan estar en cualquier parte del mundo. Por otro lado, si no eres especialista ni terapeuta, también puedes registrarte en esta plataforma, mindalialive.com, pero como usuario. Y así puedes pedir consulta a cualquiera de los terapeutas que se encuentren aquí registrados y que puedan estar en cualquier parte del mundo. Mindalialive.com, Mindalialive, L-I-V-E.com. Además, entre las 1000 primeras personas que se registren, vamos a sortear un bono de 1000 euros para próximas consultas. Así que nada, os animo a que os registréis en mindalialive.com. También, por otro lado, quería comentar con vosotros que Mindalia está creando corresponsalías en todo el mundo. Es decir, si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, simplemente mándanos tu nombre y tu país a la siguiente dirección de correo: corresponsales@mindalia.com. También lo puedes hacer por WhatsApp, más 34 644 7202 34. Repito, puedes mandarnos tu nombre y tu país a corresponsales@mindalia.com o al número de teléfono por WhatsApp más 34 644 7202 34. Y así nos pondremos en contacto contigo. También, si aún no lo has hecho, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a mindaliatelevisión.com, porque con esta pequeña acción realmente estás haciendo una gran colaboración con nosotros, con Mindalia, porque le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. Así que nada, os animamos a que os registréis en mindaliatelevisión.com, nuestro canal de YouTube. Y ya por último, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, simplemente recordaros que ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a comentar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Como os comento, hoy nos acompaña Ricardo Bru y vamos a darle paso ya a su conferencia Secretos y Misterios de la Navidad. Vamos a saludarlo. Vamos a darle paso a Ricardo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues Bienvenido. nada, yo encantado de estar aquí de nuevo en Mindalia y cuando me digas empiezo ya mi tesis. Pues nada, pues encantada también de que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte. Perfecto. Bueno, pues hoy me toca hablar de un tema un poco especial. Es especial y además entrañable, ¿no? Porque en principio voy a hablar de la Navidad, de estos misterios, de estos secretos que rodean la Navidad. Y voy a hablar porque quizá el solsticio de verano, en la mayoría de Mindalia es una cadena, ¿no? Que se emite en muchísimos países, y por lo tanto países de todo tipo de culturas. Entonces, el solsticio de verano en casi todas las culturas tiene una connotación de renovación. Aquí en los medios mediterráneos se lo conoce, por ejemplo, como la Noche de San Juan, pero esa fiesta del solsticio de verano se celebra como una quema. ¿Una quema de qué? Una quema de a veces muebles viejos, papeles viejos. Se quiere, de alguna manera, con el solsticio de verano, renovar y empezar una nueva vida, ¿eh? Es el sol, de alguna manera, renovador.
Pero ahora, justo en el solsticio de invierno, que es donde vamos a entrar, es decir, en la otra parte, lo que reina no es la luz, que es lo que le ocurre en el solsticio de verano, sino la oscuridad. Es decir, es cuando menos horas de sol tenemos o sea, evidentemente depende del hemisferio. Aquellos que nos sintonizáis en el cono sur americano, por ejemplo, estamos hablando de una inversión de esos extremos, por supuesto. Pero entrando un poco en el campo exclusivamente europeo, en el campo de Europa, y sobre todo en la parte norte del mundo, estaríamos ahora en la época de menos horas de sol. Bien, el cristianismo, el cristianismo en general es el responsable de las fechas de la Navidad. El día que nació exactamente Jesús es el motivo de controversia. Se discute, por lo tanto, si fue Aries, si fue en el mes de marzo, y por lo tanto estaría un poco alejado del día 25 de diciembre. También la fecha de la Navidad se pone por la Iglesia, una vez ya se llega al acuerdo que son estos días. En los días de Navidad, por lo tanto, se colocan políticamente, no responde a un hecho histórico, e incluso astrológicamente no es como el solsticio de verano, el solsticio de invierno sí, por supuesto, se puede ver por las horas de sol y de luz. Pero vamos a buscar al principio de la Iglesia primitiva, cuando el cristianismo todavía no era la parte dominante del Imperio Romano, del gran Imperio Romano, cuando el cristianismo es perseguido. ¿Qué es lo que pasaba en ese Imperio Romano, que es la base de Occidente? Y de alguna manera es la base de las costumbres, de hechos que nos han llevado hasta nuestros días. En aquel tiempo, hace, por lo tanto, por supuesto, más de 2000 años, en el Imperio Romano, lo que se celebraba eran las Saturnales, la Saturnalia, que es el nombre de Saturno, que de alguna manera es Cronos, es el dios Cronos, el dios del tiempo. Ver con las cosechas y también tenía que ver con una licencia que se daba en la antigua Roma, que para que nos lo entendamos, las Saturnalias eran unas fiestas que se celebraban no exactamente el día de Navidad, empezaban sobre el día 18, 17 de diciembre y llegaban prácticamente a 25 de diciembre. Estas fiestas eran unas fiestas muy especiales. Entrando en el misterio, estas fiestas se daba una licencia para que los esclavos, por ejemplo, que existían en todo el Imperio Romano, pudieran dar su opinión. La gente se disfrazaba, la gente utilizaba máscaras, era más un carnaval. La gente comía junta, celebraban fiestas y banquetes, y se celebraba al final de las Saturnalias el hecho del Sol Invictus, es decir, el Sol que entra en Capricornio, que es de lo que nos da pie a la Navidad. El Sol al entrar en Capricornio, ahora sabemos que astronómicamente será el 21 de diciembre, pero la celebración ancestral era aproximadamente entre el 24 y el 25 de diciembre. La llegada a Capricornio, la llegada del Sol Invictus, era el final de la Saturnalia, pero fijaros, era una fiesta pagana, una fiesta, por lo tanto, donde se daba suelta a todo tipo de celebración, y es lo que hemos adoptado. El Imperio Romano lo celebraba, y como pasaba con los rituales de Mitra, que tuvieron mucho que ver con la celebración después del rito cristiano de la Eucaristía, también en la celebración de la Navidad, la Iglesia primitiva cristiana cogió ese día como señal de celebración, que además estaba dentro de la cultura general, y lo fue adoptando, tanto que pasó a ser el 25 de diciembre, el día del Sol Invictus, el Sol de Capricornio, empieza a ser el niño recién nacido. Hay un poco más de historia con todo esto. Lo cierto es que las Saturnalias dejan de existir y el Imperio Romano es entonces cristiano, y a partir de que es cristiano, automáticamente lo adopta, y ahí celebramos la Navidad, dado que la fecha exacta del nacimiento de Cristo no la sabemos. Bien, pero ¿qué habíamos hecho? Habíamos celebrado una fiesta pagana, habíamos adquirido todas las costumbres, y estas siguen. Los regalos, hacerse regalos se hacían en las Saturnales romanas, se hacían también banquetes, justo. E incluso esto dura hasta ya bien
casi el siglo IV. Ahí aparece un personaje muy importante que es Macrobio. Macrobio reúne en 3 comidas en sus libros a diferentes escritores, poetas, para hablar de una sola cosa, para hablar de Virgilio, del gran Virgilio, porque ese también ha tenido que ver con la Navidad, ha tenido que ver, ha influido de forma indirecta con la Navidad. Esa influencia de la Navidad de Virgilio se debe a la Eneida, uno de sus libros. Sabéis que la Eneida de Virgilio es la epopeya de los troyanos, sabemos mucho de Ulises por la Ilíada y la Odisea, pero de Virgilio le corresponde a Eneas, el héroe, que de alguna manera es el fundador de lo que es el Imperio Romano, de la antigua Roma. Aparece saliendo de Troya, pasa 7 años para llegar a lo que es Roma, a lo que es Italia, y en ese periplo pasa diferentes vicisitudes. Una de ellas, la más importante para mí, al menos teniendo en cuenta el solsticio de invierno, es cuando va a las playas de Camusa, o de Camua. Allí aparece en contacto con una sibila y va al reino de Plutón, es decir, el Hades antiguo, es decir, de alguna manera el inframundo. Ese viaje al inframundo, al lado de Caronte, al país de los Cerberos, hace que la Eneida, de alguna manera, la obra de Virgilio adquiera un papel importantísimo, porque nos empieza a hablar de la transcripción o del concepto de la vida y de la muerte, que es lo que realmente sería el rito mágico implícito, el rito esotérico, el rito trascendente por excelencia, es el contacto con el más allá y el contacto con los muertos. Ya lo sé que muchos pensaréis que la Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús. No tengo nada en contra, se puede celebrar ese día, dado que no sabemos el día exacto. Se puede celebrar la paz, la armonía, por supuesto, pero los antiguos romanos lo hacían igual. Ellos se celebraban también la armonía, el fin de unas cosechas, más o menos igual. Es importante no perder el punto de la historia. No tengo nada en contra en celebrar la Navidad cristiana, nada. Pero me gusta ir a la historia y ver qué es lo que se buscaba. Y lo que se buscaba era que en los días de menos luz aparecieran los oráculos, como la Sibila de Camua, que es la que enseña a Eneas, por obra de Virgilio, en la obra de Virgilio, el viaje a ese inframundo y lo que tiene que ver. Virgilio se convierte en un personaje extraordinario. Virgilio es del siglo I de la era cristiana, el siglo I aproximadamente, contemporáneo con Cristo, y cuando él escribe la Eneida y habla de Eneas, en ese momento da una serie de trascendencias sobre la vida después de la muerte, que después veremos en El sueño de Escipión y otras obras. Entonces, cuando ocurre todo esto, la Navidad, vamos a decir mágica, la Navidad esotérica, no la tradicional, que insisto que no tengo nada en contra, porque celebrar la buena nueva, celebrar con la familia, celebrar con paz y armonía, eso está fantástico. El tema es ver de dónde vienen las tradiciones y qué se pretendía hacer. Buscando la parte esotérica, nos encontramos que la parte esencial de las Saturnales era, sobre todo, esa comunicación, esa alegría, de alguna manera ese desenfreno para ir poniendo fin a toda una serie de cosas que ya han caducado. Pero una de las cosas que han caducado es toda la gente que hemos perdido, la gente que está en el otro lado, en el Hades o en el reino de Plutón, como nos dicen en la Eneida. Muy bien, ya estamos allí. Virgilio es importante para Macrobio, insisto, el escritor, que nos deja en sus obras de Saturnales, pero ya no en el siglo I, que es cuando nace Virgilio, sino en el siglo IV, nos habla de 3 banquetes, que eso también podemos asociarlo a la Navidad, que hace con 12 literarios, 12. Macrobio escribe se cierra con estos literarios en casa de 2 senadores romanos, para que durante 3 días celebra las Saturnales, la Saturnalia, en esos banquetes, hablando solo y exclusivamente de Virgilio. Vemos la importancia de Virgilio, 300 años después es enorme, es capital, y Virgilio lo seguirá teniendo en la obra de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, porque es Virgilio que le lleva
en el paraíso y también le lleva a través del purgatorio. Por lo tanto, Virgilio es un punto común para entender la trascendencia esotérica de la Navidad, la comunicación, el viaje al más allá, la vida después de la muerte, la epopeya, la aventura, que conlleva una nueva conquista, una nueva tierra, una nueva situación, el paso por una serie de pruebas, como es en el estrecho de Sicilia, con Escinda, con Cabiris, los monstruos del mar, que de alguna manera ponen en aprieto a Eneas, ¿no? Todo eso que ocurre por pluma de Virgilio condiciona la Navidad que después ha ido llegando hasta nuestros días. Esotéricamente la Navidad, de forma indirecta lo hacemos, quizá cuando más llega el fin de año. Cuando llega el fin de año se nos ocurre utilizar el color rojo, utilizar que sí poner oro en la copa de cava, y por todo el mundo hay diferentes tradiciones. Evidentemente, en la Navidad cojamos la parte más ancestral de lo que ha sido nuestra civilización y veamos cuál es el mensaje principal. En Navidades, en el solsticio de invierno, ahora, mañana, bueno, hoy ha sido, perdón, mañana es día 20, mañana es día 20, estamos en la luna de Sagitario, de alguna manera nos va a llevar esta luna de Sagitario, ese camino, pasaremos por el solsticio y de alguna forma esta luna nueva, que es lo que estamos ahora, en luna nueva, es el momento de la oscuridad casi total y absoluta. En estos momentos son el estar al lado del fuego, de las velas, por ejemplo, la típica vela que podemos tener en nuestras casas, la vela que nos alumbra, la luz, ¿no? La vela. Estar esta vela cerca de nosotros y empezar a recordar y contactar con los difuntos de cada familia. Los romanos tenían manes, lares y penates, es decir, los espíritus familiares. Para ellos, los espíritus seguían viviendo en el entorno familiar y siguiendo esta tradición de Macrobio, tradición de Virgilio y tradición ancestral de lo que eran los antecedentes de la Navidad puramente cristiana, que se coge a esa fecha con un objetivo claro, que es conseguir con esta fecha ir a expulsar la tradición pagana e instaurar el reconocimiento del cristianismo. Por mi parte, ningún problema en entender por qué se ha hecho y dónde hemos llegado. Celebrar el nacimiento de Cristo me parece fantástico, pero entender que antiguamente ese era el viaje en el Hades y el viaje al inframundo. Mi propósito en esta charla es adentraros un poco, como yo lo hago en estos días del solsticio. Se puede hacer de muchas maneras. Hay veces que realizo algún tipo de ritual con grupo, otras veces realizo solo y pues con algo tan simple como un espejo. Este espejo que tengo aquí es un espejo típico espejo pequeño que todos podéis ver. Yo utilizo el espejo muchas veces con la luz de una vela, el espejo, una luz tenue, y yo me pongo con el espejo e intento contactar con mis seres queridos. Lo cojo con mis manos, es un espejo de estos de mano, típico, y con una luz tenue intento concentrarme. Voy a hacer un poco el ejemplo, ¿no? Yo pienso en él. En este caso yo podría pensar en cualquiera de mis seres queridos. Vamos a suponer que lo hago, y lo que hago es concentrarme e intentar dejar que mi luz, o sea, perdón, mi luz no, sino mi vista se expanda a través de los reflejos que se van produciendo y esos reflejos vayan proyectándose sobre el espejo. Esa proyección buscará intentar visualizar en plan hialoscopia, que lo podríamos hacer ahí. Sabéis que la hialoscopia sería la lectura de la bola de cristal. Esto es bastante sofisticado. Si no hay experiencia, es difícil ver a través de la bola, pero con un espejo como este podéis tener alguna sorpresa. Yo os recomendaría que la noche del solsticio, ya lo sé, que normalmente son cenas, comidas, pero hay tiempo para cada cosa. Una de las cosas más importantes que se puede hacer es pensar en estos seres queridos que posiblemente nos acompañan. Si en algún momento hay un reclamo y un acompañamiento, tiene que ser en estas fiestas de unión familiar, cuando está toda la familia unida. Pero en el momento, en la noche, en las horas de falta de luz, puede ser un momento fantástico para esa comunicación.
Yo lo que os digo es desear de alguna forma, ¿qué? Pues hablar con ellos como lo haríamos o como lo estoy haciendo yo con vosotros en este momento. Es decir, es pensar en ese ser querido, dirigirle esas palabras de afecto, te recuerdo, sé que me puedes oír, decirle todo ese sentimiento que todos llevamos dentro, que yo no os tengo por qué explicar, pero seguro que no hace falta que os lo diga. Y en ese momento proyectado sobre el espejo y contando en el solsticio, actualmente se puede decir que es uno de los mejores momentos para la proyección psíquica, porque es el momento que en el hemisferio norte tenemos menos horas de luz. Estamos en la oscuridad, la luna nueva, todo nos acompaña, apenas hay reflejos. Si tenéis un entorno no ruidoso y no demasiado contaminado, ahí podríamos alcanzar un buen criterio para entrar en ese más allá. ¿Cómo es ese más allá? Virgilio, insisto, en la época, un poco para no perder la consonancia de esas tradiciones, Virgilio nos habla de Caronte y de Cerbero. ¿Sabéis qué son los mitos tradicionales? Caronte, que es el barquero, nos lleva por la laguna, esa famosa laguna de Estigia, y de alguna manera cuando vamos por ella, pues estamos viendo el río, ese río que nos está llevando hasta las puertas del Cerbero. Ahí aparece el can, que puede ser representado de muchas formas, de 3 cabezas, o de alguna manera es el que nos facilita o no la entrada. Para llegar a la entrada, en la época de Virgilio se tenía que llevar una rama dorada. Uno de los ejercicios que hacen algunas escuelas esotéricas es precisamente pintar de color dorado una rama, que es la que facilita, a través de la sibila de Camua, es tal y como lo hacía en aquella época, se facilita la entrada dentro de ese lugar, vamos a llamar, mágico, esotérico, simbólico. Evidentemente, estamos hablando que el inframundo no es un lugar concreto, aunque fijaros que la importancia que ha tenido Virgilio, que en Nápoles, la tumba de Virgilio, lo que asocian ellos con la tumba de Virgilio, que le llaman la Grotta, es un lugar a pocos kilómetros de Nápoles, que es venerado todavía ahora y todavía hay procesiones de gente que va a ver, tiene un aspecto, yo estuve hace unos años, tiene un aspecto realmente impresionante, lo que es el paisaje, evidentemente no hay vestigio de que pudiera estar allí, pero se asocia con Dante como puerta y también como puerta del inframundo, ¿no? Todavía Virgilio sigue estando allí. Pues para todos aquellos que deseéis hacer esa experiencia, conectarse con los misterios es el otro lado, es la mediumnidad, es el estado psíquico. A partir de ahí, iremos a buscar, después de esa experiencia, el sol invictus, es decir, el nacimiento del niño solar, del sol que renace, y ahí es esta parte la que más se asocia con Jesucristo, por eso la Iglesia de alguna manera lo adopta y lo coge. Vamos a suponer que vais a realizar esta práctica. Yo os la aconsejo, porque dices, ¿cuál es el mejor momento para contactar con los difuntos? Cualquier momento, evidentemente. Pero, ¿cuál es el momento tradicional que la tradición nos lleva, ¿no? Nos acompaña o nos sugiere que es lo mejor en el momento de menos luz? ¿Cuál es el momento de menos luz? Solsticio de invierno. Ya vendrá el solsticio de verano de nuevo, y cuando llegue ese solsticio de verano, lo que nos va a dar es la idea de renovación, ¿no? Quemar y tal, pero ahora estamos en ese contacto. Vamos a suponer que hacemos esa cosa bien, insisto, yo os propongo lo del espejo, pero evidentemente puede haber otras formas. Hay quien le gusta leer un cuenco con agua, bien, además está en muchas culturas. También puede ser simple y llanamente mirando la luz de una vela, concentrándonos en ella, ¿no? Mirando e intentando deslumbrarlo. Bien, podría ser un sistema. Pero lo importante es qué hacer. Yo haría una meditación, haría una pequeña meditación para intentar ese contacto y saber que, de alguna manera, pedirle a estos difuntos, pedirles que vengan, que nos acompañen en esa mesa de Navidad que seguramente haremos al día siguiente, a esa reunión, que estén con nosotros, que formen parte de nosotros, que evidentemente no estarán en cuerpo físico, pero sí estarán en espíritu. Yo haría una meditación, haría un estado en el cual intentaría entrar, y si me permitís, os iba a dar una sugerencia para que esto seguramente lo veréis pues ya grabado o lo volveréis a ver,
Pero voy a dar una pauta de mensaje, de contacto con ese más allá, que en este caso lo vamos a hacer, insisto, con la luz que vamos proyectando con el espejo. Este es mi espejo de contacto. A mí me ha funcionado mucho, pero quizá porque me he encariñado, me he ido asociando a él. A través de él lo que podemos ver es un poco lo que se va formando, ¿no? Acercándolo un poco, podemos verlo, ¿no? Entonces, empezaríamos la meditación con el espejo o bien simplemente mirando la luz de una vela, insisto, no importa. Vamos a empezarla. Yo os recomendaría, si estáis siguiéndome este proceso, que ahora, como práctica, cerréis los ojos un momento. Bien, cerramos los ojos, dejamos el cuerpo suelto y nos concentramos en dejarnos ir. Nos abrimos suavemente aquello un poquito para ver solo en el caso de que estemos con un espejo, con la luz de la vela. Si no tenemos nada de eso y solamente queremos cerrar los ojos para meditar, podemos hacerlo perfectamente. Eso es así. Por lo tanto, vamos a ir entrando un poco más en nuestra mente. Empezamos. Pensemos en la zona de la frente, de los ojos, de la cara, que todo nuestro cuerpo empieza a sentirse libre, sin tensión, que no hay ningún tipo de alguna cosa que nos preocupe, porque ahora lo que queremos es contactar con este ser querido, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo, cualquier de nuestros seres queridos, de ese buen amigo que perdimos hace tiempo y que deseamos comunicarle que en estas fechas de la Navidad, en ese solsticio de invierno, queremos notar de nuevo su presencia, que vuelvan, que ocupen un sitio en esta mesa, como nos llamaba Macrobio, cuando hablaban de Virgilio, que forme parte de la mesa y que forme parte también de la comunión. Pensamos en él. Y cuando lo hacemos, pensamos que nuestro brazo pesa, empezando por el hombro, el codo, la muñeca, los dedos de la mano, y nos vamos dejando ir. Hacemos lo mismo con el otro brazo. Hombro, codo, muñeca, dedos de la mano, dejándonos ir. Tenemos los brazos pesados, el cuerpo lo notamos suelto. Y seguimos pensando en estos seres queridos, en estas Saturnales romanas, que en esos tiempos lo que se buscaba era vencer a ese Cronos, a ese tiempo en el cual los seres queridos no estaban a nuestro lado, pero que podíamos reunir de nuevo mediante esa pequeña iniciación, que es recordar y pensar, que es lo que estamos haciendo ahora. Recordamos y pensamos de alguna manera en cómo nos querían y cómo les queremos nosotros a ellos. Bien, pensamos en ello, respiramos profundamente e intentamos visualizarlos. ¿Visualizarlos cómo? Yo mi consejo, al menos a mí me ha funcionado muy bien, por eso os lo digo, y más en estas fechas, todos los que ya tenemos una edad, tenemos muchos seres queridos que recordar, pienso en ellos que están ahí en la mesa, con mis hijos, con mi familia, cuando nos reunimos todos, con esa comida, ese momento de la Navidad. Los veo ahí, viéndonos, disfrutando, sintiendo. Al día siguiente, después de hacer esta pequeña práctica, cuando esto se produce y hacemos la comida de Navidad, ahí siempre tengo un momento en que me parece sentir, me parece oír. Siempre tenemos velas en casa y esas velas un día y otro han hecho una especial luz, un parpadeo, una señal de complicidad. Tampoco hace falta buscar grandes momentos, pero os aconsejo que lo practiquéis y que entendáis un poco todo ello. Sí que es verdad que en el momento que hacéis esta práctica, pensáis en todo eso, ahora salís de la relajación, estiráis un poco los brazos, empezáis a sentiros medianamente bien, sin tensión, empezáis a abrir los ojos bien y de alguna manera pensáis que habéis tenido o a lo mejor habéis recibido un mensaje. Los mensajes pueden venir de muchas maneras, no necesariamente hay que grabar una psicofonía o tener que tener ningún aparato electrónico. Es como se siente en el corazón que todos vais a exponer ese día. El mensaje, venir a esa mesa simbólica, le invitáis a que esa Navidad sea distinta porque invitáis a vuestros seres queridos.
Esos difuntos que no se han ido vuelven a estar con nosotros y en ese momento hacemos lo que se llama una nueva congregación con estos seres queridos, con esta gente que tanto encontramos a faltar, pero que es el momento para un día, por ese día especial, el día del Sol Invictus, volver a empezar. Pensar en ello. Al hacerlo, notaréis esa fuerza, esa energía. A algunos quizá les dé un poco de tristeza, es cierto, porque cuando los seres queridos son recientes, cuando son seres que evidentemente vienen hace poco tiempo que han estado con nosotros y ahora no están, quizás un momento un poco difícil. Pero con el tiempo se puede hacer esta práctica e irlos integrando. Notaremos que esa integración es real, es posible, se puede y de alguna manera se debe no dejarse llevar por ese tema. Después vienen otro tipo de rituales. Hay mucha gente que en esta época lo que hace es un inventario de todas aquellas cosas que desea cambiar. Esto tiene que ver más con el próximo año, evidentemente. Ese próximo año sería otra cuestión, ya serían los rituales que se pueden hacer un poco con esa perspectiva de cambio, que tampoco el próximo año es un año exclusivamente político, porque el año nuevo propiamente lo encontraríamos en el Sol en Aries. Volvería lo mismo que ocurre con el solsticio de invierno. El solsticio de invierno nos llevaría a cambiar la segunda parte del año de la luz a la oscuridad, pero el año nuevo propiamente dicho, el año nuevo astrofísico, ya sería en el Sol en Aries, ¿no? Esta sería la gran evidencia. Bueno, con todo ello, nos vamos Ricardo, aproximando poco a disculpa. poco. Sí, Ricardo, perdona, ¿Perdón? simplemente para recordarte a ti y a todos los que nos están viendo que quedan 10 Sí, minutitos ya de conferencia para luego sí. dar paso ya a las preguntas. Y simplemente también recordarles a aquellos que son profesionales o terapeutas en aquellas de las materias que trata Mindalia, como por ejemplo desarrollo espiritual, desarrollo también emocional o terapias naturales, que ya pueden crear una consulta virtual a través de una nueva plataforma que hemos creado para ello. Se llama mindalialive.com, mindalialive.com. Con esta plataforma se pueden registrar de manera gratuita y así pasar consulta a través de videoconferencia con personas que estén en cualquier parte del mundo. Por otro lado, a aquellos que no son especialistas ni terapeutas también pueden registrarse de manera gratuita en esta plataforma, en mindalialive.com, y poder pedir consulta a cualquiera de los especialistas que se encuentren registrados y que puedan estar en cualquier parte del mundo. Mindalialive.com, mindalialive.com. Entre las 1.000 primeras personas que se registren, vamos a sortear un bono de 1.000 euros para próximas consultas. Y ahora sí, recuerdo de nuevo que quedan 10 minutitos. Gracias. Bien, estaba yo repasando los conceptos astrológicos. La luna nueva que tenemos ahora mismo en el bloque occidental es la luna nueva de Sagitario. Esta es la luna nueva que nos predispone hacia estos trabajos que hemos dicho, la luna nueva en Sagitario. Para los trabajos de la luna, una de las cosas que yo propongo son las meditaciones guiadas. Esto que os he estado diciendo sobre la práctica de los seres queridos, además puede mejorar también, no solamente podemos estar para las personas que no están, evidentemente también hay personas que se encuentran lejos, que es otro de los problemas de la Navidad, ¿no? Esa nostalgia, y quizá puede ser un momento de comunicación, este ritual pues para enviar fuerza, energía. Se habla mucho de colores. Evidentemente los colores no son más que emanaciones de una sola emanación, que es la luz blanca, ¿no? La luz blanca en un momento determinado se dispersa en diferentes graduaciones. Por lo tanto, en la luz del Sol en Capricornio, en el momento que nazca el Sol Invictus, ese Sol nuevo, es el que nos va a dar toda la variación de colores que muchos aplican para el fin de año. Pero otra cosa que os quería decir, un poquito para acabar, es volver a reconocer y entender que quizá las fiestas de Navidad se han ido convirtiendo en lo que siempre fueron. Hagamos esta reflexión desde un punto de vista, si queréis, típico y social. La mayoría de personas, el otro día yo estaba en la capital de España, en Madrid, estaba acabando unos cursos y veía un grupo de personas que tenían las típicas cenas de empresa o reuniones de empresa, reuniones de amigos. Si os fijáis, en la época romana, en esta época, la Saturnalia,
al grito de yo Saturnalia o los Saturnalia, se hacía la gran fiesta, que incluso se iba con máscaras. Ahora no se va con máscaras, pero sí se va de alguna manera a una gran celebración. Parece que en ese momento se nos encoge un poco el corazón y fijaros que es algo que ya se hacía en el Imperio Romano. Exactamente eso, la reunión de amigos. En esa época, claro, tenían esclavos. Algunos pensarán que ahora igual, pero quizá algunos trabajadores también lo son. Pero bueno, en eso no haremos broma, que de alguna manera los esclavos también tenían licencia. Y ahora, en un mundo más moderno, volvemos a lo mismo, el consumo, otra de las cuestiones. La cuestión fundamental era que en aquel momento se hacían todo tipo de regalos y con los regalos se buscaba agradar y conquistar. Y ahora, en el fondo, si nos fijamos en los grandes almacenes, en la forma que tenemos, no hemos cambiado tanto, seguimos siendo imperio romano. Nos parecía, ¿verdad? Nos parecía que realmente habíamos dado un salto realmente evolutivo y en cambio el consumo y la forma de ser es exactamente la que hacían los romanos en la Saturnalia. Quizá la única diferencia, la que no hemos imitado, la que os he dicho antes, de ese paso a través de lo que es el concepto de la vida después de la muerte. En esa época, también hay que entender que no solamente se celebraba las fiestas de la cosecha, sino también las victorias militares. De alguna manera, cuando había algo que celebrar, se buscaba hacerlo coincidiendo con la Saturnalia. Y volviendo a Macrobio y volviendo a los festines, ¿cuántas veces hemos pensado que quizá en las comidas de Navidad, en las cenas, en la Nochebuena, ¿no? También es otro de los momentos en que se reúne la casa? Sobre todo tenemos esta imagen peculiar de la casa de campo, ¿no? Donde hay el hogar, donde hay la leña, en ambientes fríos. Claro, mucha de la gente que nos oiga, nos escuche en esta charla, pensarán que allí la temperatura media es de 30 grados, sobre todo hablo de América, ¿no? O quizá, ¿por qué no?, en alguna zona más tropical todavía o africana. Pero cogiendo, insisto, el hemisferio norte, la tradición que nos cultiva, nos da la sensación que ese fuego de hogar, esas ganas de unirnos, de alguna manera lo que hace es hacer que en esa casa, en ese hogar, pues salga lo mejor de nosotros mismos. Para eso, y de corriente etíope, lo que se acostumbra a hacer es una serie de compromisos. Y os propongo que hagáis magia anudada. La magia anudada, que es de carácter etíope sobre todo, pero que ha ido de tradición, es hacerlas con cuerda, una cuerda blanca, 9 nudos, haciendo que cada uno de los nudos, estamos hablando de un total de 9, pues cada uno de los nudos sea uno de los compromisos. Así que cogemos la cuerda, la atamos, hacemos un nudo y empezamos a decir que parte de los deseos. Esto lo acostumbran a hacerse los comensales todos juntos y acostumbran a unificar las peticiones para tener suerte, para mejorar en el trabajo, para lo que sea. Es esa forma de hacer nudos. Después, todas las cuerdas con nudos se guardan en una sola caja y se guardan hasta el año siguiente. En el año siguiente, donde ya lo primero que se hará es quemar las cuerdas de los nudos anteriores y fabricar de nuevas. Quería deciros esta cosa de la magia anudada, como que hay muchísima gente que pues pone algunas velas. En cualquier caso, insisto en que para mí lo importante era explicaros la trascendencia, el contacto con el más allá y esta parte de magia anudada, para no dejármela en ningún momento, como uno de los requisitos más antiguos y más trascendentes en la época de Navidad. Evidentemente, veréis en Internet, a través de toda una serie de personas que se dedican a los temas esotéricos, todo tipo de rituales, evidentemente, me parece más que correcto. Rituales con agua, rituales de fuego, rituales con velas, rituales que en el fondo todos van a buscar si son o se atienden a la característica fundamental, que es buscar la iluminación interior en el periodo de oscuridad. Esa luz que antes os llamaba, esa luz de las velas, que tiene que buscar que en nuestro inconsciente salga lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de nosotros mismos y también el contacto con nuestros seres queridos. Esa es la base del tema de Navidad. Después, el niño nacido, el Sol Invictus para los amantes de la astrología, se va a volver a producir, por supuesto.
Pero ahí ya entraría la creencia, la religión, que yo no tengo nada en contra, evidentemente. Y hay quien va a creer firmemente que celebra el nacimiento de Jesús. Evidentemente, como no sabe el día, puede celebrarse perfectamente el mismo día. Se puede celebrar el día 24 por la noche, el nacimiento de Jesús. Pero no nos implica esa tradición antigua cultural de donde venimos. Casi todo lo que hacemos, pensemos que, por ejemplo, en el derecho, me estoy hablando del derecho civil, todavía aplicamos gran parte del canon romano. También en nuestras costumbres sociales aplicamos gran parte del canon romano. Casi todo nos lo dejaron ellos. Para empezar, en una ciudad, pues el alcantarillado también era romano. Costumbres romanas que han pervivido hasta nuestro tiempo y que nos hacen pensar en esos misterios. Acordaros de Macrobio, de esas. Yo me gustaría estar ahí, yo a veces lo pienso, ¿no? Qué delicia tendría que ser estar con 12 personas en un momento determinado, que es algo que me propongo quizá hacer algún día. Es decir, reunirme con un grupo de amigos en las fiestas de Navidad, pero para hacer eso siempre me ha encantado, que es una comida literaria, es decir, comer, disfrutar a lo mejor de un excelente banquete y empezar a hablar de temas que tienen que ver pues, con los puntos de vista de cada persona. Esa parte, ese banquete literario que nos dice Macrobio en su obra, La Saturnalia, y que ha llegado hasta nuestros días, quizás un buen antecedente para estas fiestas, que no es ni magia ni misterio, sino entrar en ese apartado cultural que tanto tiene que ver con nosotros. Yo creo que ahora puede ser que se hayan, no sé si queréis, tanto del Imperio Romano como de aspectos que tienen que ver con la vida, con la trascendencia, que tendrían que ver con este proceso. Podríamos pasar perfectamente a las preguntas que deseéis hacer. De estas preguntas que deseáis hacer, pues vamos a ver si, ojalá sea así, pueda yo contestar la mayoría, pero que las preguntas pueden ser un poco sobre diferentes ritos, sobre misterios. Pensar que antes de la mayoría de ritos cristianos han sido sometidos o han sido sobrepuestos sobre diferentes ya celebraciones que se hacía en el Imperio Romano. Así tenemos que más o menos coincide los momentos, la Pascua, la antigua Pascua judía, pues consigue con la Pascua cristiana, la propia Navidad. La mayoría de estas fiestas han sido así, no móviles, pero sí se han ido moviendo. Y antiguamente lo que se hizo fue suplantar para lo que la gente estaba acostumbrada, pues con la nueva creencia. Llega una nueva religión, llega unos nuevos valores y ahora podemos llegar a un concreto universal muy bonito, que es, no sabemos el día que nació Jesús, podemos celebrarlo el día que queramos y celebrarlo con la misma paz y energía porque el mensaje de paz este sí es universal. Y como hacían los antiguos romanos, pues bueno, el hecho de regalar, el hecho de juntarse, el hecho de estar juntos, nos tiene que ayudar a pasar estos días buenos. Insisto, en el banquete literario, en la forma de hablar de, por ejemplo, ¿por qué no? Hablar de Virgilio, puede ser más que un buen motivo. Los 14 libros de la Eneida, de Virgilio, se fue utilizado incluso como oráculo. Antiguamente, ya en la Edad Media, se veía en la Eneida una forma de entender el más allá. De alguna manera se cogía el libro, se abría en una página determinada cuando alguien tenía una pregunta. Eso se ha hecho también con la Biblia o se ha hecho con otros libros. Quizá la forma más característica de emplear un poco el oráculo es dejar un poco el inconsciente libre. Puede ser escribiendo de forma mediúmnica o automática, es decir, podemos escribir con los ojos cerrados y después observar qué ocurre. Todas son cosas que se pueden hacer observando este solsticio y, bueno, entraríamos ahora en el capítulo, si os parece, en el capítulo de las preguntas, de aquello que deseáis hacer y entraríamos también en todo aquello que me queráis decir. Bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Es el momento de pasar a la pregunta. Un poco largo hablando de Macrobio, de Virgilio y tal, pero bueno, para situarnos históricamente, hay que decir la verdad, mucha gente desconoce que quizá gran parte de lo que celebramos en este momento es algo que ya se celebraba, pero de otra forma muy distinta en lo que fue el Imperio Romano, es verdad.
Bien, pues nada, como digo, muchísimas gracias por toda la información que has compartido. Antes de pasar a las preguntas, simplemente recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Si tienes conocimiento que quieras compartir con nosotros, alguna información importante o una experiencia de vida que te gustaría compartir con nosotros a través de conferencia o de alguna entrevista, simplemente métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita en la parte superior derecha que pone colabora. Verás que hay diferentes opciones. Pincha sobre la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y ahí nos pondremos en contacto contigo. También recordaros que Mindalia está creando corresponsalías en todo el mundo. Así que si quieres ser corresponsal de mindaliatelevisión.com en tu país, mándanos un correo a corresponsales@mindalia.com y nos pondremos en contacto contigo. Voy también a recordarte el número de teléfono, un segundito que lo tengo por aquí, que es +34 644 720234. Aquí puedes escribirnos con tu nombre y con tu país al WhatsApp y ahí nos pondremos también en contacto contigo. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Bien, pues nos dice Lota, desde Suiza. Dice, ¿cómo explica usted la fascinación de la gente con el tema del árbol de la Navidad? Bien, el árbol de Navidad es otra cuestión. Hemos estado hablando del Imperio Romano, bastante. No voy a hablar más de Macrobio, porque si no, parecerá aquí un discurso sobre el Imperio Romano exclusivamente. La fascinación de la Navidad es algo importado no del Imperio Romano, sino de la tradición nórdica, más de la cultura celta y nórdica, es decir, la adoración a los espíritus de la naturaleza pasaba tanto en el solsticio de verano como en el solsticio de invierno. En ese momento el árbol de Navidad de alguna manera significaba la permanencia del espíritu de la vida, y tal y como esto se fue adoptando. Es decir, aquí lo que hemos ido es añadiendo conceptos, tanto este como Papá Noel, San Nicolás, de alguna manera han ido añadiéndose, pero ya no pertenecen para nada al Imperio Romano, sino más a las actitudes germánicas. Por lo tanto, ahí entraríamos en los espíritus de la naturaleza. Por supuesto, algo que podíamos comentar a razón de esta pregunta es que de la misma manera que es el contacto con los difuntos, sobre todo a nivel romano, ¿no? Como las manes, los lares, los penates que antes decía, que son los espíritus familiares del antiguo imperio, en esta época también es la gente que hace rituales esotéricos en lo que es en la montaña, busca los seres elementales, los elementarios. En el árbol de Navidad encontraríamos en la connivencia del gnomo, el gnomo, las salamandras, los elfos, los trasgos, es decir, todo el abanico de seres elementales que habitan en los bosques, en la naturaleza. Evidentemente no habitan en las ciudades, no habitan en esos lugares que están asfaltados, pero sí están en la naturaleza. Ahí los rituales por ejemplo, para poner una luz en algún lugar, hay que tener cuidado, evidentemente, no provocar ningún incendio, pero en esta época del año que hay nieve, pueden aparecer esos seres elementales para los rituales que se pueden hacer, por ejemplo, un círculo mágico de sal o de harina blanca, ponerse dentro y poner 3 velas para hacer una triada y allí, de alguna manera, esperar un poco la emanación, la fuerza de los espíritus de la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, árbol de Navidad, la naturaleza que se asocia a lo que es las fiestas de los regalos, de la Saturnalia, el nacimiento, y vamos sumando conceptos y lo que hemos hecho es enriquecer esta fiesta. Cuando llega el árbol de Navidad, vemos en países de gran latitud, por ejemplo, en países como Colombia o Venezuela, se sigue vistiendo la gente de Papá Noel, hay árboles de Navidad, hay de alguna manera esa búsqueda de Belén, del Belén mítico, de la búsqueda de esa Jerusalén, vuelve a las fiestas de Navidad y vuelve porque es este contenido mítico, ¿no? El árbol de Navidad, por tanto, esa fascinación es sobre todo por el aspecto elemental, la energía, ¿no? Así es como lo vive los aspectos más esotéricos en estos días.
Bien, pues nos dice Cristina desde España. ¿Cómo crees que se Sí. introdujo el inmenso consumo que se hace en estas fechas? ¿Cuándo empezó? Bueno, es que de hecho, el consumo, ya, y como antes he explicado, es que ya me da cosa de seguir hablando de Macrobio, ¿no? Porque esto parece un tostón, pero es verdad que ya nos habla él de que todo el mundo hacía regalos, incluso regalos que eran para cautivar a los demás. La época de los regalos se introduce desde siempre, pero hay un momento en que la industria, como en todo, le ve el gran negocio, la forma de acelerar las ventas. Sobre todo en esta época uno se acuerda más de los Black Friday y otras cosas importadas mucho de Estados Unidos que están hechas para incentivar el consumo. Pero quizá a más consumo, menos se pierde. El esotérico ya está claro, porque si es un día para contactar con las mentes o con el espíritu de la gente que nos ha dejado, imaginar que tendrá que ver tanto regalo. Pero los regalos también, en el fondo, son una forma de agasajar, una forma de participar. Yo no estoy totalmente en contra, pienso como los romanos, que una celebración con regalos, lo que pasa es que los regalos pueden ser de mucha manera, pero incentivar el consumo lo ha hecho la industria y también porque en el fondo las Saturnales son las que imperan, es decir, el deseo de fiesta, por encima un poco de la tradición, ¿eh? En esta y en la otra cultura, por ejemplo, si es la cultura ortodoxa que lo celebra más tarde, pues pasa exactamente lo mismo. Bien, pues vamos a continuar con Mac. Dice, ¿dónde puedo o qué información podría consultar en algún libro sobre rituales de Navidad o de Año Nuevo? ¿Dónde puedo consultar ese tipo de cosas? Bueno, hay muchos libros que hablan de rituales. La verdad es que los rituales, yo te voy a ser sincero, si tienes internet, lo tienes todo. Solamente tienes que poner en internet rituales de Navidad y te va a faltar tiempo de leer los rituales que hay. Pero son rituales de autor, la mayoría. Por ejemplo, el profesor tal o el señor tal o la señora tal te aconseja un ritual que a lo mejor ha practicado esta persona y bueno, y que de alguna manera te lo ofrece y verás que hay con velas, con monedas, con oro, sin oro, utilizando plantas, sin plantas. Ahora, las tradiciones nos hablan de dos tipos de rituales. Los rituales de comunicación con el más allá, es decir, los espíritus de los difuntos, la base de lo que eran las Saturnalias. Y dos, los espíritus de la naturaleza. Eso, tradición celta. Sabemos hablar con los árboles cada uno tenía su espíritu guía, y también todos los libros que traten de elementoterapia, es decir, libros gnósticos, muchos de ellos, que nos hablan de los tratados elementales. En esos libros puedes encontrar diferentes rituales que no exactamente son de Navidad, sino de diferentes épocas del año. Pero concretamente para la época de invierno, los libros de los árboles y los que tienen que ver con gnomos, elfos y salamandras, pues son la mayoría de los que tienen que ver con espíritus elementales. Y los otros son círculos de mediumnidad. Insisto, yo he hecho este ritual un par de veces en la nieve, en la montaña, sentado en un círculo mágico, encender la tríada de velas y ponerme a meditar sobre los elementos de la naturaleza. Lo que yo siento, lo que yo sentí es muy personal, pero fue una experiencia inolvidable, una experiencia donde fuimos con antorchas, donde eso se puede ver en diferentes sitios de los Alpes, hacen la noche de Nochebuena, van a veces esquiadores con antorchas, y de alguna manera se quiere llevar la luz a un momento que estamos en las tinieblas. Pero las tradiciones tienen que ir en estas dos líneas. Libros hay, los hay, en muchas librerías y en Internet también. No hay problema. El problema es que no importa el ritual, sino la predisposición psíquica. Es decir, el ritual no es nada más que la repetición mecánica de un hecho. El ritual por sí mismo no hace nada. El ritual puede ser el ritual más complicado, más cabalístico, más, de alguna manera, con más pasos, donde cada uno de estos pasos hay que saberse diferentes credos, pero no va a funcionar mejor que aquel que es sencillo, se hace con el corazón, con la fuerza, con la energía y con la fe, ¿no? Entonces ahí estaría mi mejor consejo que puedo darte en estas fechas. Bien, pues nos pregunta Ana desde España.
¿Cómo podríamos honrar en estas fechas a nuestros seres fallecidos? ¿Algún Muy ritual? bien, esto sí que va con las Saturnalias. De alguna manera el contacto es la forma de honrarlos, es invitarlos, insisto, ya sé que a algunos les va a hacer daño, ¿no? Desde el punto de vista emocional, porque todos hemos perdido seres queridos, ¿no? Pero es invitarlos a formar parte de nuestra fiesta, de nuestro banquete. No pensar que los espíritus están en un lugar sombrío, en un lugar sufriendo, sino pensar que pueden estar con nosotros y entendernos, aunque sea un pequeño instante, ¿no? De alguna manera no necesitan nada material, no necesitan, por lo tanto, que les hagamos nada, pero sí necesitan de nuestro cariño. Los antiguos egipcios decían que un individuo permanecía vivo, es decir, no se iba, permanecía estable, si de alguna manera permanecía su nombre, es decir, el nombre sería el rem antiguo, y si lo recordamos, de alguna manera es la forma de hacerlos presentes. Yo he dicho el ritual del espejo, puede haber otros, y no es un ritual, es una forma de sintonía, es copia, es decir, es una forma de concentrarse. Puede ser una fotografía, ¿por qué no? Una fotografía, pensando en esa fotografía, intentando mandar esa luz, esa fuerza, el recordar, el darles cariño. Y decir, mañana vamos a reunirnos toda la familia, estate con nosotros, te pondremos una vela como testimonio presente, ese testimonio presente de que estás con nosotros. Y yo pienso que eso es una muy buena forma, ¿eh? Muy buena forma de tenerlo en cuenta. Y veremos esa comunicación seguro y sin ninguna dificultad. Bien, pues nos dice Lota desde Suiza. Dice que ha mirado mucho los pesebres y su morfología y piensa que quizá el posicionamiento de los animales cerca del niño Jesús tiene alguna explicación esotérica o quizás algún guiño a la fiesta judía. Sí, 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 es verdad. Los animales, o sea, pero eso ya no es más que una representación. Es decir, nosotros el Belén es también una entelequia que nos hacemos. Nosotros decimos que Jesús, la tradición dice que Jesús nació en un pesebre donde había una pareja de asnos, en la mayoría de textos, y de alguna manera cogemos a los evangelistas, que sería la fuente original, ¿no? La fuente de tradición, pues nació en un pesebre y con unos animales que le acompañaban. También dice la tradición que vinieron unos reyes magos de Oriente a presentarle una serie de presentes, oro, incienso y mirra. Y esos reyes magos también nos habla de cómo engañaron a Herodes y cómo, como consecuencia de buscar al Mesías, hubo la matanza de los inocentes. Bueno, de todo eso, de connotación histórica, no hay secuencia. Eso es una cosa, es la historia, otra cosa es la creencia y la tradición. Si nos ponemos en la creencia ya no es hebrea, ya es más antigua, es un poco la tradición, habría que quizá encontrarla en el antiguo Egipto, ¿no? Que podía significar la Magna Mater, de alguna manera, la Hathor, que sería un poco la vaca que sería eh, la forma ancestral, la forma de dar un poco el sentimiento de protección, todo lo que sean los animales que tienen que ver con una connotación de divinidad, los animales totémicos, que podrían darnos esa connotación. Pero el pesebre se hace bajo otra correspondencia. Ahí se quiere ver la humildad de Cristo, que nace en las peores condiciones económicas y a pesar de ello llega a ser el más grande. Eso es lo que se quiere resaltar, la connotación del pesebre. Vemos en diferentes pueblos que en el pesebre se van introduciendo diferentes elementos. Hay quien hace pesebres maravillosos, es decir, de una construcción perfecta, pero esos pesebres no son nada más que la forma que el niño, normalmente los pesebres se hacen para los niños. Bueno, hay quien los hace para los adultos, pero para enseñarle a los niños, pues, seguir la tradición. ¿Y qué se quiere representar en el pesebre? De alguna manera, la presencia de los animales más nobles, la presencia de la humildad, el calor y después los reyes magos, cuando vienen después, que van a representar los presentes para el rey, ¿no?
Es tradición. Yo no le daría una importancia demasiado. Bueno, sí, todo tiene importancia. Todo se puede buscar una connotación. ¿Qué significa loro? ¿O qué significa magu? Magu viene de una palabra persa que significa sacerdote. De hecho, si fuera así, los sacerdotes los que vinieron de Oriente no eran reyes, sino eran magos. Quizá tenía más connotación, porque mago y astrólogo, siguiendo de alguna manera el eclipse, siguiendo de alguna manera el cometa, o siguiendo la connotación astrológica que ellos vieron, tendría más sentido. Pero los pesebres en general lo que quieren dar es una señal de colocación social del niño en el lugar adecuado. ¿Cómo nace Jesús? Jesús nace en esta Nochebuena que celebraremos todos pronto, nace en las peores condiciones económicas, es decir, pobre, con ningún tipo de amparo, incluso con su madre, que tiene que dar en un pesebre rodeado de unos animales, en esas peores condiciones, y ahí en la extrema pobreza dice que viene un poco el Redentor, el Mesías, aquel que después nos va a salvar de ese pecado original. Esto es pura religión y yo solo puedo tener respeto, pero no tiene un contenido histórico, sino un contenido místico. Como mística, en este caso, lo que quiere representar es la posición social del niño y no tanto una connotación esotérica más allá de esa perspectiva social. Los Reyes Magos sí, los presentes de oro, incienso y mirra, de alguna manera son los tres presentes del hombre. El oro, pues para tener unas necesidades cubiertas, el incienso, pues de alguna manera para purificar como ser espiritual que es, y la mirra un poco también para el viaje final o en la muerte. Esos presentes están ahí en toda connotación y toda cultura, pero la Navidad, insisto, si la sacamos de la época saturnalia, de la trascendencia de los espíritus elementales, vemos que hemos ido construyendo pesebres y otros elementos en función de la connotación social. Así lo veo yo. Bueno, a lo mejor si quiere preguntar más concreto, no tendría inconveniente en explicarle lo poco que sé, ¿no?, sobre el tema. Nos dice Lidia desde aquí de España, dice, la tradición de ponernos cosas rojas en Nochevieja, ¿de dónde cree usted que viene? Bueno, el color rojo se asocia un poco la noche vieja. Se busca, si lo buscamos esotéricamente, el color rojo es la pasión. El rojo es emanación, es vasodilatación y por lo tanto es pasión. Lo que se busca con el rojo es exaltar, ¿qué? Pues exaltamente es la sexualidad, la sensualidad. De alguna manera es fiesta, es ganas de celebrar y por lo tanto en toda fiesta hay un sentido pagano de la misma. Ya lo hacían en las Saturnalias, donde hacían una especie de carnaval. Yo no digo que el carnaval no lo celebramos nosotros el día de Nochevieja, pero bueno, de alguna manera es una forma de llevar ropa de color rojo. Yo recuerdo, pues eso, ¿no? En todos los mercadillos vemos que toda la ropa interior es de color rojo. El color rojo se asocia, por lo tanto, a la energía roja, que ya viene de la época de las pirámides, la energía roja ancestral, que de alguna manera lo que nos conecta es con esa vasodilatación y, por lo tanto, el glamour, la experiencia y conseguir esos objetivos. Pero no deja de ser una expresión de lo que se desea conseguir. Por eso nosotros decimos rojo. ¿Por qué? Cuando pedimos el color rojo buscamos eso, ¿no? Si buscamos un color negro, un color, por lo tanto, más apagado, un grisáceo, habría un recogimiento, habría una sensación más de tristeza. Si buscamos otros colores, por ejemplo, el color amarillo, de alguna manera nos hablaría de un sentido áurico, de un sentido espiritual, buscaría otra cuestión. Por lo tanto, la tradición viene por la utilización de ese color para dar lugar a, sobre todo, el sentido más pagano de la tradición, que es la licencia, es la sensualidad, ¿no? Sobre todo hablo de Nochevieja, que es lo que me pregunta. Que eso conlleve que el día 31, que se conoce como el día de San Silvestre, tiene que ser un día que sea de ese color, pues no. Simplemente eso ha sido más la tradición cultural y veremos que los colores no sirven igual. Por ejemplo, en Occidente, en diferentes países puede haber diferentes tradiciones.
Por ejemplo, en las noches viejas en Italia, que estuve un año, precisamente la pasé allí, pues es tradición comer lentejas. Nosotros tenemos en España, por ejemplo, es tradición las 12 uvas, y vemos que cuando estudiamos cada una de las tradiciones, vemos que, por ejemplo, la española, eso fue un invento de carácter comercial, pero no tiene una tradición esotérica. Fue algo que se hizo por un exceso de cosecha y se fue poniendo de moda. Pero lo de las lentejas, pues vendría a ser un poco lo que representa para Italia las lentejas, ¿no? Sería un poco el tener recubierto las necesidades. Y vemos que cada una de las cuestiones pueden ponerse después en boga. Lo importante es no salirse del misterio, el Hades, el más allá, la trascendencia. Los seres que han estado con nosotros, madre, padre, hermano, que no está, que puede volver a estar con una vela que lo represente en la mesa y dejándole ese espacio. Incluso hay quien le pone hasta la silla con su vela para que forme parte de esa cena o de ese momento, ¿no?, tan especial. Eso es verdad, pero no hay otra connotación más que muchas veces el aspecto comercial. Bien, pues nos dice Andelka, dice que su sobrino se suicidó el 25 de diciembre, por lo cual es recordar todo de nuevo cada año. ¿Cómo podría cambiarse este espíritu de la Navidad para que sea una vida más feliz? Bueno, lo primero, dado que esta sí que es una pregunta que quiero contestar debidamente, como todas, pero una cosa es la parte comercial, esto sí que es una parte emocional, ¿no? Primero se suicidó ese día, evidentemente eso fue un palo familiar elevado, y ahora seguir mi consejo, que es pensar que está con nosotros, ya lo hacéis, seguro que ya lo hacéis en la familia, no lo pueda tener. Pero imaginémonos que la familia entiende que él se suicidó como motivo, evidentemente, que él llega a eso. Es por un mal momento, por un planteamiento de no querer continuar, momento de confusión, que no ha podido ser ayudado. Y entonces, primero sacarse culpas, eso sería lo primero, sacarse las culpas. No pensar en quién tuvo la culpa de, porque eso es un mal comienzo. Y yo insisto, el recordarlo, el pensar que está formando parte de nosotros, que todos lo recordamos con cariño, y el hablar de él con la parte buena, porque seguro que la tiene y la tuvo, la parte que nos recordamos, y hacer esa pequeña introspección, ¿no? Yo he dicho lo del espejo, pero pensar que va a estar con nosotros y va a estar feliz. Y va a estar feliz porque lo estará si nos ve felices a nosotros. Como testimonio puede ser una vela, o es igual una fotografía, y si no queréis sufrir porque la fotografía os hace daño, pues puede ser simplemente un papel con su nombre, o quizá un sobre cerrado, no importa, que quede el testimonio de que está presente el REM, su nombre, sigue presente, que no se ha ido, no se ha esfumado, que seguís acordándoos de él, que le queréis, y ese es el mejor testimonio. Y pensar que forma parte de ese banquete, de esa celebración, eh, yo pienso que es lo mejor. Los seres queridos se van, pero no se han ido de nuestro corazón, no se han ido de nuestra mente. En un lugar de la memoria sigue estando él jugando, riendo, con momentos buenos. Y yo es lo que le aconsejaría, pensar que es un momento donde la transcripción, la capacidad de empatía que tenemos con estos seres que se nos han ido es mucho más alta, ¿eh? Y por lo tanto, estoy seguro que siguiendo estos pequeños consejos, yo lo he hecho para mí mismo, me ha ido bien, y por eso me atrevo a aconsejarlo. Tenerlo presente no significa llorar. Bueno, si uno puede llorar, porque eso es algo normal, es natural, pero no se trata de llorarle, se trata de participar con él de esa fiesta o de celebración. Yo te lo aconsejo. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice Clara desde Perú. En la Navidad predominan colores como el verde, el rojo, el dorado. ¿Tienen algún significado especial? Todos los colores tienen el significado que va directamente al aparato psicológico nuestro. Es más, como me habla de Perú, allí tenemos una larga tradición y ancestral de otras culturas, ¿eh? Evidentemente es un país de cultura inca, de culturas incluso preincaicas, de diferentes planos, y todos los colores que han estado en estas culturas han significado de alguna manera la asociación
con, por ejemplo, algún tipo de deidad o asociación con la naturaleza. También hay colores que van a significar esa emanación. Por ejemplo, el dorado es el color del oro, pero también es el color del sol, es la emanación solar. El color verde es color clorofila, el color de la naturaleza, y así sucesivamente. Por lo tanto, los colores de la Navidad nos hacen ver un poco los espíritus elementales de la naturaleza. Incluso antes, cuando hablaba de los espíritus de esa naturaleza, algunos de ellos, por ejemplo, los gnomos más tradicionales, siempre son vistos como seres verdes, de color verdáceo, porque tienen que ver con esa naturaleza. Sin embargo, hay otros, como pueden ser las salamandras, que tienen más un color dorado o aspectos un poco a su propia naturaleza. Hay elementales del fuego, elementales de la tierra, las ondinas, por ejemplo, las ondinas son elementales del agua, esos serían esos azulados, verdosos, ¿no? Va a depender de esa emanación. Pero no es que la naturaleza, por ejemplo, ella que es de Perú, yo sé que hay una serie de celebraciones que coincidían con los solsticios de invierno que tienen que ver en las fiestas preincaicas, pero eso ya evidentemente pasaría, como hemos hablado antes de los romanos, con esas culturas y tradiciones, ¿eh? Pero los colores tienen que ver con los aspectos psicológicos que proyectan sobre quién, sobre el pueblo, sobre, evidentemente, aquellos que van a participar del oficio, del oficiante, ¿eh? Porque siempre en una celebración los oficiantes son los que reciben esta emanación de colores. Pues vamos a continuar con Amelia desde México, que Sí. dice, es un vivo para tener un buen año en todo. Bueno, si uno quiere tener un buen año, lo primero que tiene que hacer es el acto de constricción. El próximo año voy a enmendar todo aquello que he hecho mal. Y yo sabemos perfectamente que hemos hecho mal. Pero no nos va a servir para echar ese mal, que lo escribamos, que le peguemos, que lo enterremos, sino que nuestra actitud, la nuestra, cambie. Por eso yo propongo siempre conciliarse con nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros, pedirles ayuda, que son los que más nos van a ayudar, y después las listas. A nosotros nos cuesta escribir a veces aquello que hemos hecho mal. Yo te aconsejo que pongas en una lista todo aquello que no vas a volver a hacer, que quieres cambiar, y después dejar un poco tu intuición. Si haces lo que te he dicho, acuérdate de lo del espejo con tus seres queridos. Intenta que ellos te ayuden, perdón, te ayuden a coger la mejor opción. La suerte que va a ser dinero, ese es un tipo de suerte. No es la suerte, es una suerte. Es vivir sin dificultades económicas, pero la verdadera suerte es otra, es la salud. La salud sí que es suerte. No tener problemas de salud es la mejor suerte. Otra cosa importante, tener el amor, es tener la pareja, es tener el afecto, el cariño. Por lo tanto, va en un orden. ¿Qué queremos tener para el próximo año? ¿Un año de suerte? ¿En qué? Lo económico. Bueno, pero eso va a ser solo algo muy material. Quizá tendremos que tener la suerte que nos merezcamos. Y para merecerla, el acto de constricción, propósito de enmienda, y eso si quieres es más cristiano, más de acuerdo a estas fechas. Celebramos el nacimiento del Mesías, pero acordémonos de una de sus frases, ¿no? Perdonaros los unos a los otros, hacer con los demás como si fuerais vosotros mismos, de alguna manera ayudar al que lo necesita. Si cumplimos las virtudes teologales y empezamos a hacer las cosas humanas, no destacamos en ira, en apego, en odio, es muy probable que tengamos un año fantástico, buenísimo. Y si no, ponerlo en práctica, veréis cómo intentando ayudar a los demás, te ayudas y no te das cuenta. Es para mí el mejor consejo. Bien, pues nos dice Juan desde España, tal vez llegue un poco tarde en la conferencia, no sé si habéis hablado de este tema, es cierto que la fecha de la Navidad no es la que nosotros celebramos. Sí, lo he explicado, la Navidad como la natividad de Jesús
seguro que no fue el 25 de diciembre, dado que esa fiesta, bueno, y si lo fuera, ¿de qué Jesús estaríamos hablando? ¿El Jesús histórico? Bueno, el Jesús histórico no tenemos una conciencia de que fuera esa época. Lo que sí sabíamos es que en esa época, te repito con mucho gusto, se celebraban otras fiestas. ¿Cuáles? En realidad, las fiestas se celebraban durante 7 días, empezaban aproximadamente el 17 de diciembre y llegaban hasta el día 24 o 25 de diciembre. Estas fiestas se llamaban Saturnales, eran en honor a Cronos, el dios Cronos. Bien, Cronos, el griego, o Saturno, Saturno para los romanos. Estas Saturnales se hacían para, de alguna manera, otorgar presentes, regalos, agasajar a la gente. Se permitía que los esclavos pudieran criticar a sus dueños. Se permitía hacer comidas invitando a todo el mundo. Era una época de licencia, donde se utilizaban máscaras, se hacían fiestas, bailes, por lo tanto, muy parecidas. Pero esas fiestas ya existían mucho antes del nacimiento de Jesús. Estas fiestas estaban en el Imperio Romano. Pensar que el cristianismo toma razón de ser cuando se convierte todo el Imperio Romano en un imperio cristiano. A partir de ahí se puede hablar de cristianismo completamente, vamos a decir, políticamente estable. Se coge esta fiesta, se coge la fiesta de San Juan Evangelista en el solsticio de verano, y la de San Juan Evangelista es que era de alguna manera el que bautiza a Jesús, ¿no? Se pone el día del solsticio de verano y la fiesta de la Navidad en la Saturnalia. Es normal, se cogen las fiestas paganas, las que celebraba todo el mundo, y se asocian al nacimiento del nuevo niño. Por otra razón, además, porque en Saturnalia, no voy a hablar otra vez de Macrobio, lo prometo, ni de Macrobio ni de Virgilio, pero en la Saturnalia se celebraba el sol invicto, el sol de Capricornio. Por lo tanto, eso podía que muchos asociaran sol nuevo como el Redentor, como el Mesías, como aquel que nos iba a llegar, ¿no? Por tanto, como has llegado tarde, te hago esta síntesis de la aplicación, y es más que probable que la Navidad no fuera la Navidad de Jesús, sino algo pagano adoptado por la política del cristianismo, por la Iglesia del Imperio Romano, y adaptada después. Pero que ese fuera el día de Jesús es casi seguro que no. Posiblemente se le asocia a Aries, y como documentos tan serios como de National Geographic y otros estudios me dejaban un poco, me hacían gracia, porque decía que Jesús nació posiblemente 2 años antes de Cristo. Es decir, fijémonos que la celebración y el momento histórico estaría muy en un desconocimiento. El Jesús histórico, el Jesús místico, podían tratarse de acontecimientos bastante distintos. Yo no soy una autoridad para hablar de esto, ni mucho menos, pero gente que sabe mucho más que yo me ha explicado y he preguntado, y de alguna manera entre el Jesús místico, de alguna manera lo que nos ha llegado, y el Jesús histórico hay suficientes diferencias. Quizá a mí me interesa el histórico, a mí me interesa el hombre, es una cuestión personal. En estos días nos parece que un hombre es poca cosa, y a veces lo que nos falta es humanidad. La parte divina, la parte de Dios, la dejo para los entendidos. El hombre que seguramente existió, Jesús, hijo de María, que nació pobre y que seguramente persiguió unos ideales, pues ese me sigue interesando, y ha sido la búsqueda de toda mi vida, de intentar encontrar en estas fechas y en otras, ¿no? Esa parte humana, la mejor que tenemos nosotros mismos. Pero bueno, esto es algo muy personal. Hay gente que es muy creyente, que cree en el dogma, en las pautas, que no pone en duda nada, están en su derecho. Ahora, históricamente no se puede negar que el día de la Natividad no parece ser el día que nació Jesús. Bien, pues nos dice Fátima, tengo entendido que a los muertos, aunque se les recuerde, no se les deben molestar. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, molestar sería pensar que la invitación o en darles nuestro cariño
es algo que a ellos les molesta. No es verdad. Es imposible. Si no les molestó en vida, no les molestará en el otro trance, que en ese trance, vamos a decir, ese espacio del otro lado, mientras los que creemos, porque eso es otra cuestión, hay algunos, como yo mismo, que creemos en una reencarnación. Hay quien no cree. Los que creemos en una reencarnación sabemos que están un tiempo y vuelven a venir, que seguramente no volveremos a ver y a conocer, pero sabemos que se vuelve a venir. Hay gente que piensa que ya no se vuelve cuando se está en el otro lado, pero en cualquier caso el sentimiento de amor no puede molestar. Molestar a los muertos sería intentar hacer cosas con ellos fuera de enviarles cariño, amor, pensar en ellos. Eso sí sería molestar. Molestar a los muertos sería invocarlos para hacer algún tipo de sortilegio de la más negra vista. Eso sí sería molestar. O no rendirles a su nombre la justa medida. Por ejemplo, hablar mal de ellos, pensar que como no nos oyen podemos simplemente platicar mal, ¿no? Eso sí es molestar, pero desear de corazón ven a nuestra mesa, vendrán si quieren, lo harán si quieren, porque si están en ese plano es un plano superior, lo que no es inferior. Inferior no lo es. En ninguna cultura nos hablan que el espíritu está en un plano inferior, sino que el espíritu siempre está en un plano superior. Tenemos que quitarnos esto ya. El desear cariño y amor a nadie le hace daño. A nadie. Ahora, a practicar otro tipo de cosa, eso sí puede ser muy negativo y por lo tanto puede ser algo contraproducente. Pero evidentemente pensar, yo por ejemplo pienso en mi madre o en mi padre, que ya no los tengo conmigo el día de Navidad, y pienso que participen de mi ceremonia, de lo que yo estoy haciendo, que piensen en la alegría, y yo sé que están en mi pensamiento. Es imposible que esto les moleste, seguro. Ahora, otras cosas pueden molestar, pero esto no. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Y nos dice Lilian desde Argentina, ¿qué ritual podemos hacer para recordar a nuestras mascotas que ya no están? Ah, sí, sí. En los seres queridos no he hecho distinción, evidentemente, no solo seres queridos, se refiere a todos los seres queridos, pero para nada los limitamos exclusivamente a los seres humanos. Nuestras mascotas, nuestros perros, de alguna manera, que forman parte ya también de nuestra familia, el ritual es exactamente el mismo, es pensar en ellos. Quizá ahí nos puede ayudar una foto o también a aplicar al espejo. En ambos casos es pensar en ellos. Si necesitamos, porque hace años que no lo tenemos, volver a recordar su cara, podemos observar una fotografía, memorizarla, ponernos en concentración y desear hablarle tal y como lo hacíamos, como le llamábamos, de la forma que nos sentíamos y empezar a intentar notarlo. Pensar lo mismo, yo haría lo mismo, lo he hecho también. He pensado que en el banquete de mi casa está allí mis perros que he tenido, que ahora no están, pero que estoy seguro que se sienten atraídos y que pueden venir. Y no es necesario un ritual concreto, sino la intención del corazón. Pensar que el mejor ritual que hay es el amor, es la emanación del amor. Ese es el gran ritual. Pensar en ellos con amor, eso sí, con respeto, invitarlos a nuestra casa en estos días tan bonitos, si estamos rodeados de seres queridos, que esto es importante, dejando rencillas. Yo pienso que es la mejor manera de que estas mascotas que hemos tenido vuelvan a nosotros. Y estoy seguro que vienen, ¿eh? Y así espero que lo hagas. Bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por todo lo que has compartido y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Venezuela, España, Suiza. Gracias. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación, sin ninguna duda, es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído nuestro invitado, también para ayudarnos con su difusión, dándole a me gusta y compartiéndola en tus redes sociales. Y ahora sí, le vamos a dejar unos segunditos a Ricardo para que pueda despedirse. Pues claro, y con mucho gusto desearos a todos feliz Navidad, porque esa era la parte fundamental. Feliz Navidad, para que sea feliz, ¿qué tenemos que hacer?
Pues estar con gente que queremos. Con eso es la gran Navidad. Yo tengo ganas de coger a mis hijos, coger a mi mujer, estar con ellos y esa es la mejor Navidad que puedo pasar. La peor Navidad que podría pasar es estar lejos de ellos y eso es lo que le deseo a todo el mundo, que esté con sus seres queridos, que la mejor práctica es recordar a los que se han ido y tenerlos presente, pero también a los que están, no olvidarlos y perdonarlo todo, porque ya tenemos muchos días al año para recordar las cosas negativas, esos días que sean realmente lo que son, de paz y de amor. Pero no hace falta que solo sea el día 25 de diciembre, que mucha gente lo hace ese día una vez al año, sino que intentemos prorrogar los días de felicidad en gran parte del año. Así que felices Navidades, Laura, a ti también, por supuesto, y a todo el mundo que nos está viendo y nos ve o nos verá. Felices Navidades y que sea feliz. Pues igualmente, feliz Navidad también para ti. Muchísimas gracias. Encantada de que hayas estado aquí con nosotros, Mindalia. Y nada, pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, encontraréis más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para informaros de próximas novedades de Mindalia, también para informaros de las próximas conferencias en directo. Encontraréis información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es eso lo que deseas. Y de nuevo a todos, gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.